Veamos el siguiente ejemplo. Dice lo siguiente: hallar la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Bueno, acá estoy hablando de fuerzas concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las fuerzas están concurriendo a un mismo punto. En este caso, el origen es el punto donde concurren todas estas fuerzas. Entonces, imaginemos que una persona está tirando de acá, una persona está tirando de acá y otra persona está tirando de acá. Y nosotros queremos saber si todo este sistema que está unido porque tendría sogas y cuerdas unidas acá en un punto, se está moviendo hacia arriba o hacia abajo, hacia mi derecha o hacia mi izquierda. ¿Bien? ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, para hallar la fuerza resultante, lo que voy a hacer es, primero voy a descomponer todas las fuerzas en X. Entonces, voy a tener que decir que la sumatoria de todas las fuerzas en X va a ser igual a la fuerza resultante en X. Y esto va a ser igual a F1 en X más F2 en X más F3 en X. Esto me va a dar un resultado y me va a dar la componente de la fuerza resultante en X. Y luego voy a tener que decir que, lo voy a hacer por este lado, la sumatoria de todas las fuerzas en Y, esto va a ser igual a la resultante en Y. Y esto va a ser igual a F1 en Y más F2 en Y más F3 en Y. Una vez que obtenga esto, con esta respuesta, con la resultante en X, yo lo que voy a saber es si el sistema se está moviendo hacia mi derecha o hacia mi izquierda. Y una vez que obtenga esto, que sea la resultante en Y, voy a saber si se está moviendo hacia arriba o hacia abajo. A partir de esto, lo que voy a hacer es descomponer las fuerzas. ¿De qué manera? Como lo había explicado antes. Recordemos, voy hacia atrás. Para encontrar la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. Y para encontrar la fuerza en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Siempre y cuando el ángulo que esté tomando sea el ángulo que se está formando respecto al eje X. Bueno, veamos acá. ¿Tengo el ángulo que está formando respecto a X? Sí. ¿Tengo el ángulo que está formando respecto al eje X? No. Entonces voy a sacar el ángulo complementario, que va a ser este de acá, y voy a decir, si esto es 60, esto es 90 menos 60, esto va a ser 30 grados. Bueno, voy a comenzar y voy a decir F1 en X. ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la fuerza 1, 150 newtons, por el coseno del ángulo que forma F1, 45 grados. Esto me va a dar una respuesta que después vamos a ir calculando, ¿sí? Luego voy a hacer F2 en X y me voy a fijar que esto va a ser igual al F2, 100 newtons, por el coseno de 30 grados. Pero observen acá, F1 en X, yo estoy observando que su componente en X va a ser un valor positivo, pero F2 va a ser un valor negativo, o sea que yo voy a asignar ese negativo acá. Y F3 en X, si ustedes observan, toda la fuerza 3 está aplicada sobre el eje Y. ¿Qué quiere decir? Que no está haciendo fuerza ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. O sea, en X no hay ninguna fuerza aplicada. O sea que yo puedo asegurar que F3 en X es igual a 0. Bueno, voy a calcular estas dos cosas que tengo acá y voy a decir lo siguiente. Voy a decir que 150 por el coseno de 45 es igual a 106, me corro un poquito, 1 newtons. Y luego que 100 por el coseno de 30 grados va a ser igual a, como era negativo, menos 86,6 newtons. ¿Bien? Por lo tanto,
Ahora voy a hacer la sumatoria de estos tres valores y voy a obtener la resultante en X. La resultante en X va a ser igual a 106,1 newtons menos 86,6 newtons. Esto me da un total de 19,5 newtons. Como me está dando positivo este valor, lo que sé a priori es que esto se está moviendo hacia la derecha. Lo mismo voy a hacer con las fuerzas en I. Entonces voy a hacer F1 en I, que va a ser igual a F1. ¿Quién es F1? 150 newtons por el seno de 45 grados. Esto me va a dar exactamente lo mismo que me dio esto. ¿Por qué me va a dar lo mismo? Porque como el ángulo es de 45, se está formando un triángulo que es isósceles. Estos dos ángulos interiores son iguales, por lo tanto, estos dos catetos tienen la misma magnitud. F1 en I, como su componente en I va a estar por encima, lo que va a pasar es que es positivo. O sea que va a ser 106,1 newtons. Lo mismo que me había dado antes. F2 en I voy a observar. Miro. Tengo que tener cuidado de no confundirme porque en X es negativo, pero en Y, como está por encima, su componente va a ser positivo. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A 100 newtons por el seno de 30 grados. Y esto va a ser igual a 50 newtons. Por último, F3 en I, fíjense que toda la fuerza está aplicada sobre I, quiere decir que toda esta cantidad va a ser una fuerza que está aplicada sobre I, todo su módulo va a ser sobre I, pero en este caso, como está por debajo, esos 80 newtons van a ser negativos. Bueno, hago la sumatoria de esto y voy a tener que la resultante en I va a ser igual a 106,1 más 50 newtons menos 80 newtons. Esto me va a dar 76,1 newtons. ¿Qué me está diciendo? Bueno, que esto se está desplazando hacia arriba. Una vez que yo tengo ambos valores, puedo realizar un esquema y ver cómo se está comportando esta fuerza. Entonces, voy a venir acá y voy a decir que esto se está comportando aproximadamente de esta forma, en donde en X estoy teniendo 19,5 newtons y en Y estoy teniendo 76,1 newtons. Bueno, a mí no me pide la fuerza resultante, sino la magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Que quiero saber cuál es el módulo, cuál es la cantidad total, esta distancia. Y si yo observo esta distancia no es más ni menos que la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se está formando acá. Entonces, por teorema de Pitágoras, yo voy a decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Observen esto, el módulo de la hipotenusa no es ni más ni menos que el módulo de la fuerza. Entonces voy a decir que el módulo de esa fuerza es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De la componente en X y la componente en Y. Esto va a ser F en Y y esto va a ser F en X, que se van a comportar como los catetos del triángulo rectángulo que tengo ahí. Entonces esto va a ser F en X al cuadrado más F en Y al cuadrado. La raíz cuadrada de esta suma. Esta fórmula siempre la voy a terminar utilizando, no hace falta que plantee siempre el teorema de Pitágoras. Voy a calcular
con esta fórmula el módulo de la fuerza. Entonces, yo voy a decir que el módulo de esa fuerza va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 19,5 al cuadrado más 76,1 al cuadrado. Y voy a sacar la raíz de todo esto. Bueno, veamos. Esto va a ser igual a, dijimos, la raíz cuadrada de 19,5 al cuadrado más 76,1 al cuadrado. Todo esto me va a dar que el módulo de la fuerza, que va a ser la magnitud, va a ser 78,6 aproximados este valor, newtons. Bien, observen, siempre me tiene que pasar lo mismo. A ver, lo analizo matemáticamente, no físicamente en este caso. El módulo va a ser la hipotenusa del triángulo, por lo tanto tiene que ser mayor que estos dos valores. Tengan en cuenta siempre eso. Entonces, acá ya tengo la magnitud. ¿Qué más me pedía? La dirección. ¿A qué se refiere la dirección? A este ángulo. ¿Cómo puedo calcular ese ángulo? Bueno, vuelvo a las razones trigonométricas. Recuerden que yo tengo como dato f en x y f en y. Respecto a este ángulo, f en x se comporta como cateto opuesto y respecto a este ángulo, fi, se comporta como cateto adyacente. Entonces, yo voy a pensar en tangente, ¿por qué? Porque es lo que relaciona, la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. ¿Qué dice la tangente? La tangente del ángulo alfa va a ser igual a el opuesto sobre el adyacente. En otras palabras, la tangente del ángulo alfa va a ser igual a el opuesto, que era la componente en y, sobre el adyacente, que es la componente en x. De acá puedo decir que el ángulo alfa va a ser igual a el arco tangente de ¿quién? De la componente en y sobre la componente en x. Y ahí voy a poder encontrar cuál es ese ángulo. Bueno, en este caso voy a decir que alfa, directamente voy a trabajar con esto, ¿no? Que ya está despejado. Alfa es igual al arco tangente de la componente en y, que observemos quién era, 76,1, sobre la componente en x, 19,5. Bien, calculamos esto y vamos a decir que esto es 76, arco tangente de 76,1 sobre 19,5. Y esto da 75,6 grados aproximadamente. Con esto estaría indicando, bueno, cuál es la magnitud, que es el módulo de la fuerza, y cuál es la dirección, que es el ángulo. A tener en cuenta lo siguiente. En este caso, y voy a hacer una aclaración acá, esto me está dando en el primer cuadrante. Recordemos lo siguiente. Recordemos que yo voy a tener matemáticamente el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces, si a mí la respuesta me dio en el primer cuadrante, la respuesta que me dio la calculadora, en este caso 75,6, es la respuesta de mi ejercicio. ¿Qué sucede si me da en el segundo cuadrante?
si me dan el segundo cuadrante, la respuesta que me dé la calculadora va a ser esta. Va a ser este ángulo de acá, beta. ¿Por qué? Porque siempre va a ser el ángulo que está formando. Fíjense que acá se observa el triángulo rectángulo. Como yo estoy trabajando siempre con razones trigonométricas, estoy pensando en triángulos rectángulos. Va a ser las respuestas siempre van a ser el ángulo que forma el vector fuerza en este caso, con el eje X más cercano. Entonces, en este caso va a ser este. Pero yo siempre necesito responder el ángulo que va desde el eje X positivo hasta el vector. Esto es alfa. Entonces, si la calculadora me responde beta y yo necesito alfa, lo que sé en el segundo cuadrante es que alfa más beta es igual a 180 grados. Si yo conozco a beta, voy a decir que en el segundo cuadrante alfa va a ser 180 menos beta. Y ahí voy a obtener el ángulo en el segundo cuadrante. ¿Qué sucede si la resultante me está dando en el tercer cuadrante? ¿En dónde sería esto? Acá. Bueno, en este caso, ¿quién sería beta? Bueno, beta sería el ángulo que forma el vector con el eje X más cercano. Pero yo necesito el que va desde las X positivo hasta el vector. Observen esto. De acá hasta acá yo tengo 180 grados. Y para llegar al vector me falta esta apertura. ¿Que quién es? Beta. Entonces en el tercer cuadrante alfa va a ser igual a 180 grados más beta. ¿Qué sucede si la resultante está ubicada en el cuarto cuadrante, que sería este? Bueno, lo que yo me voy a preguntar es, ¿qué respuesta me dio la calculadora? El ángulo que forma el eje X más cercano respecto al vector. Esto sería beta. Pero alfa, ¿quién va a ser siempre? El que arranca en el eje X positivo y llega hasta el vector. Esto va a ser alfa. Entonces, en este caso, lo que voy a decir es que el alfa más beta es igual a 360 grados. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 360 grados menos beta. Bien, y ahí tengo cómo sacar el ángulo en cada uno de mis cuadrantes. Por último, y para cerrar, yo voy a observar y puedo asegurar qué conclusiones puedo sacar. Bueno, lo primero que voy a decir es que este sistema está en movimiento. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo una fuerza resultante que se está moviendo ¿hacia dónde? Bueno, hacia el primer cuadrante, con una magnitud de 78,6 newton y con un ángulo, si no me equivoco, de, busquemos cuánto nos había dado, achico un poquito para que se vea. El ángulo me había dado 75,6 grados. Lo voy a escribir acá para que se vea. 75,6 grados. Me podría preguntar, ¿qué debería hacer para que el sistema se equilibre? Bueno, para que el sistema logre equilibrarse, yo necesito que la sumatoria de todas las fuerzas sea cero. Para eso debería aplicar una fuerza con el mismo módulo, pero opuesta a la fuerza resultante que obtuve ahí. Esta era FR. Entonces, la fuerza equilibrante va a tener el mismo módulo. ¿Qué quiere decir que va a tener el mismo módulo? Que va a ser este. La equilibrante va a tener un módulo de 78,6 newtons. ¿Qué pregunta podría aparecer en este momento? Bueno, lo que nos podríamos cuestionar es, ¿no tendría que ser menos 78,6 newton? Y la respuesta es no, porque esto es un módulo. Y un módulo siempre tiene que ser un valor positivo, porque es un valor absoluto. Entonces, lo que me va a indicar que es contraria a esta que está acá, a esta fuerza que obtuve acá, es el ángulo. Fíjense, este ángulo, como son opuestas, entre estos dos vectores forman 180 grados.
Por lo tanto, estos son opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo también es de 75,6 grados, pero como la equilibrante ahora está en el tercer cuadrante, tendría que hacer 180 más beta, más esto. Entonces, la fuerza equilibrante, para que el sistema quede equilibrado, va a tener un módulo, va a ser de 78,6 newtons y va a tener un ángulo alfa que va a ser igual a 180 más 75,6 por estar en el tercer cuadrante, 255,6 grados. Bien, entonces ahí encontré la fuerza resultante y encontré la fuerza equilibrante.